La pregunta es... Juan Carlos Rinesi, en el texto La educación como derecho, notas sobre inclusión y calidad, eh, deja planteado un desafío muy importante que nosotros queremos vincularlo con la cuestión de la formación docente. Él, al cierre de su reflexión, plantea la necesidad de poner en el centro de la escena, en el centro de lograr una educación de la más alta calidad para todo el mundo, o sea, que incluya el derecho a la educación, la inclusión y la calidad, pone en el centro de la cuestión a la docencia. Habla de una docencia que debe ser reconocida, bien remunerada, pero que también debe reconocerse responsable y estar a la altura de su misión. Una docencia que no busque, dice, en los déficits de los niveles anteriores el pretexto para excusarse del cumplimiento de sus deberes, que no desprecie a sus estudiantes ni busque en ellos, en sus problemas, las causas de nuestro fracaso en nuestra tarea de enseñarles, que reemplace una actitud de culpabilización de los estudiantes por una pregunta reflexiva sobre las cosas que no estamos haciendo como deberíamos. Y entonces, a partir de este disparador es que nosotros queremos comenzar la reflexión sobre la formación docente, sobre todo la formación docente permanente, continua. La formación docente que nos estaría brindando las herramientas, si es que realmente nos convertimos en sujetos de esta formación, para dar respuesta a la altura de lo que Rinesi considera garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Algo que vale bien aclarar tal vez es que no estamos intentando culpabilizar a los docentes de nada, porque enseguida cuando uno, eh, como lleva o arrima el bochín hacia el lado de los docentes en sí mismos y sus responsabilidades, pareciera que carga sobre ellos con el tema de culpabilizarlos sobre grandes circunstancias que acontecen en educación y que de hecho uno no está de acuerdo porque considera también que son los mismos docentes los que sostienen gran parte de la educación argentina en este momento. Pero esto es importante entenderlo, no queremos culpabilizar a nadie, sí que nos sentemos a reflexionar un poco sobre algunas responsabilidades. ¿Por qué nos parece tan importante centrarnos en la reflexión sobre la formación docente? Bueno, justamente hay dos disparadores que nos parecen importantes. Por un lado, un disparador un poco más lejano en el tiempo y otro a mediano plazo, digamos. El primer disparador es una reflexión que realiza Juan Carlos Tedesco, es ministro de Educación del periodo 2007-2009. Él plantea que en el periodo que corresponde a los gobiernos del Frente para la Victoria entre 2003 y 2015, aconteció una inversión en infraestructura, recursos materiales y una inversión presupuestaria muy importante en educación, pero que no tuvo su corolario en la transformación institucional y pedagógica. Y esto es para él muy importante porque desde lo pedagógico considera que docentes formados fuertemente a nivel pedagógico didáctico pueden romper el determinismo social de los resultados de aprendizaje. Entonces, si nosotros realmente somos docentes formados en pedagogía, especialistas en pedagogía didáctica, entre otras cuestiones que podemos seguir charlando, hay más posibilidades de romper con el determinismo social que, que está muy presente en educación. Y hay otro elemento que hacíamos, bueno, estamos hablando de que el amigo Tedesco escribió esto hacia 2015, en los 8 años que pasaron desde este escrito, vemos que no hubo mucha transformación en este aspecto e incluso como él había anticipado, probablemente los niveles de inversión fuesen muy inferiores a los que aconteció en ese momento en educación y así ha ido sucediendo en nuestro país. Y otro elemento muy importante que también activa esta cuestión de lo pedagógico es la crisis eh, con la que nos enfrentó la pandemia. Una crisis o una de múltiples dimensiones, pero que nosotros queremos poner el ojo en algunos elementos que podemos obtener de los planteos, por ejemplo, de Manuel Becerra. Manuel Becerra, creo que en la revista Anfibia, eh, elabora un texto que se pregunta por qué no abrimos Google antes, eh,
o ¿por qué no abrimos antes Google Classroom? En este texto él habla de que la pandemia desnuda muchas de las ficciones de lo escolar, no ficción en el sentido de las fantasías o las falsedades, ¿no? Sino sentido ficción en aquellas narrativas que se han ido construyendo socialmente y culturalmente respecto de la escuela, de lo que la escuela puede, debe, no debe. Y esas ficciones se fueron desnudando en la pandemia. Algo que considero se desnudó claramente es a veces nuestra incapacidad de poder mutar en diferentes escenarios nuestras prácticas educativas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos sacan del aula, del espacio físico, del aula tradicional, y no tenemos herramientas, pareciera, para poder ser significativos en los procesos y propuestas de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. En este sentido, sumamos a esta idea de lo que la pandemia nos muestra, lo que invita a pensar Marcela Martínez en un texto que publica en Revista Ignorantes, que los docentes no han sabido o no tienen presente la posibilidad de nuevos horizontes, horizontes, dice ella, de los virtuales de la escuela y de la enseñanza, ¿no? Esa posibilidad de una praxis que vaya más allá del espacio concreto. Entonces, tanto Tedesco invitándonos a transformar el nivel institucional y pedagógico y algunas reflexiones post pandemia sobre cómo enseñamos, cómo evaluamos, nos disparan esta reflexión sobre la formación docente. Y esta reflexión tal vez esté centrada en esta cuestión de qué sentido tiene para los docentes formarse, desde dónde se forman, cuáles son sus horizontes de formación, o qué está invitando a los docentes a participar de instancias formativas. Si hay algo que caracteriza a la formación docente o el sistema de formación docente en Argentina es su asociación con un sistema de puntajes. Las referencias que voy a hacer yo están vinculadas al sistema educativo de Chubut, pero a nivel nacional no creo que sea muy distinto. Cuando uno realiza un curso obtiene una determinada cantidad de puntos o créditos. Esos puntos o créditos entran en un sistema donde se va rankeando a los docentes y eso le va permitiendo a cada docente tener más chance de acceder a ciertos espacios laborales, a ciertos trabajos. Lo que en el futuro también implicaría la posibilidad de cierta estabilidad laboral. La cuestión es que el sistema de puntaje se ha hecho tan fuerte o tan importante que va a determinar de alguna manera, no solo condicionar, el tipo de formación que uno va a optar por hacer debido a que eso le aseguraría cierto trabajo. ¿Qué es lo malo de esto? ¿O qué es el déficit que encontramos en esto? En que uno no está optando por formarse en función de lo que acontece en su praxis educativa, las necesidades que uno descubre en sí mismo respecto de lo que sus estudiantes están demandando o el territorio en el que trabaja necesita que uno pueda manejar, sino que está optando solo por puntajes. Y esto lleva a optar por formaciones que a veces están desentendidas de la realidad en la que uno se encuentra. Entonces, el primer elemento que tenemos es esta cuestión del puntaje, que lleva a docentes a formarse sin vincular su formación a su praxis o a su práctica cotidiana. Por otro lado, también acontece que en esta necesidad del puntaje para acceder a ciertos trabajos, la formación permanente continua ya se da incluso cuando se está realizando y llevando a cabo la formación inicial. Muchos estudiantes de profesorados comienzan a hacer cursos, comienzan a hacer capacitaciones que les otorguen puntajes que se van a actualizar recién cuando reciban su título. De esa manera, no solo van a tener puntaje por su título, sino por los cursos realizados, y de esa manera pueden, ante sus compañeros, tener mejor posicionamiento para el día de mañana conseguir un cargo, conseguir una suplencia o lo que fuese. De esta manera, entonces, acumulamos toda la formación permanente o continua, porque el sistema de puntaje no es infinito, sino que hay límites. O sea, uno puede sumar cierta cantidad de puntos por cursos, y entonces todos esos puntajes que puedo obtener por curso se hacen en los primeros años de la profesión docente.
No sé si está bien o está mal, no es la idea, pero en realidad si analizamos con profundidad descubriremos que en la carrera docente, que es bastante extensa, uno va encontrando la mutación de la realidad social y la realidad de sus estudiantes. Y cuando dentro de 4, 5, 10, 15, 20 años uno tenga que dar respuestas acordes a la realidad de estos estudiantes, ¿cuánto será el interés por llevar a cabo algún espacio de formación que no le va a servir para ni obtener puntaje y tampoco tal vez para mejorar en su posicionamiento en ese ranking, debido a que ya posee una cantidad de puntos importantes, además de toda la experiencia recorrida? El sistema de puntos se convierte en algo así como una situación bastante demoníaca, podríamos decir, para las opciones formativas de los docentes. Por otro lado, una característica que seguimos tomando desde los 90 y todo el modelo de profesionalización docente es que las formaciones generalmente se hacen en un formato individual. Uno se forma para uno por sus intereses, ya sea por puntaje o por sus propios intereses formativos y vinculados con su práctica, pero no lo hace con una comunidad educativa con la que trabaja a diario. Entonces ahí encontramos con comunidades docentes donde hay personas muy formadas y que a su vez otras que no tienen la formación, y el diálogo entre estas dos partes se vuelve muy difícil para tomar políticas institucionales, no digo homogenizantes, pero sí que vayan hacia un mismo horizonte, ¿no? Que puedan fusionar el horizonte. Entonces, una formación por puntajes, individual, desencarnada de la realidad de la práctica docente, y que también a veces se hace a modo académico, en espacios de formación muy lejanos al que uno se encuentra. En algún momento surgió en nuestro país, hacia 2012, el Plan Nacional de Formación Permanente. El Plan Nacional de Formación Permanente, el PNFP, tuvo una intención de transformar la cuestión de la caracterización docente. Igual mantenía puntaje, pero era obligatorio. Pero lo interesante era que se hacía dentro de la institución, o sea que la reflexión la llevaba a cabo la comunidad educativa, el colectivo docente. Y por otra parte, además de ser colectivo y no individual, se llevaba dentro de la institución, se territorializaba la formación. En este aspecto, ahí empieza a asomarse un cambio de modelo. Ya no hay un modelo donde el docente es un objeto de formación, sino se propone que el docente sea sujeto de formación. Este modelo tuvo sus discontinuidades, cambian los gobiernos, por más que a veces sean del mismo signo político, no parecieran existir políticas duraderas en Argentina en educación, y la formación, a pesar de que sigue este paradigma muy presente, o este modelo muy presente, sí fue desinflándose. De hecho, muchas veces las instancias de formación institucional y del colectivo docente pierden fuerza y quedan muy ligadas a la capacidad y legitimidad de un equipo directivo de llevar adelante estos espacios. El problema es si esta cuestión de convertirnos los docentes en sujetos de formación y no objetos de formación, basta con una política, ¿no?, de Estado, con una ley de educación nacional que nos convoca a ello, o realmente necesitamos profundizar más en que los docentes se autoperciban sujetos de su propia formación. Y en este sentido estamos en una sociedad que no facilita que el docente se convierta en sujeto de formación, ¿no? La sociedad de rendimiento, como la llama Byung-Chul Han, que nos obliga al esfuerzo individual, al querer rendir, al querer ser exitoso, al querer ascender de modo individual y competitivo en diferentes aspectos de la vida, incluso en el mundo del ocio. Parece que atraviesa también, o obviamente atraviesa también, la realidad escolar, y hace que los docentes lleven adelante prácticas formativas muy disímiles y que muchas veces no permitan caminar hacia horizontes comunes. En este sentido, es donde estamos necesitando una renovación de cómo entender la formación docente. Miriam Feldfeber, en su texto de la profesionalización al desarrollo profesional, algunas notas para pensar las políticas de formación docente, hace un recorrido por lo que venimos diciendo y se pregunta también, como hemos hecho nosotros, si el nuevo modelo de desarrollo profesional rompe
con algunos modelos tecnocráticos y profesionalizantes de los años 90, pero lo hace en el mismo sentido que nosotros estamos buscando. Realmente la formación que estamos teniendo los docentes puede vivificar la cultura, movilizar los deseos, ¿no? Podemos pensar al docente como aquel sujeto que puede contribuir a abrir otros horizontes para sus estudiantes y vivificar la cultura. Bueno, en este docente que Miriam Feldfeber también está pensando y entiende como nosotros que la formación tendría que favorecer, o en todo caso el desarrollo profesional favorecer, también nos lleva a pensar en que es necesario, y como también lo vimos o podemos nombrar cuando Tedesco hacía referencia a la necesidad de que la pedagogía rompa con el determinismo social, es necesario volver a recuperar la dimensión política de los problemas educativos, ¿no? Como en este sentido lo plantea Alejandra Virgin en pensar la formación de los docentes en nuestro tiempo. Y pensar la dimensión política de los problemas educativos y pensar de alguna manera, dentro de esos problemas educativos, pensar en una dimensión político-pedagógica la formación, permitiría de alguna manera gestar nuevos lazos de los docentes con el saber y la sociedad. O debería llevarnos a que se gesten nuevos lazos de los docentes con el saber y la sociedad. Esa nueva vincularidad debería permitir que esta búsqueda de una actual identidad docente podamos materializar un docente productor de saberes profesionales, un docente que recupere la autoridad sobre lo que implica llevar adelante procesos de enseñanza-aprendizaje. Es el docente, el profesional, es la autoridad que tiene la capacidad para poder interpretar la realidad y en esa realidad garantizar el derecho a la educación de sus estudiantes. No puede ser reemplazado por cualquier persona de buena voluntad, como alguna gobernadora en algún momento creyó, el docente para dar clases. Tal vez no es la cuestión formativa el único espacio que necesita ser revisado en esta dimensión política de la educación, pero sí es el espacio donde se pueden invitar a poner en crisis mandatos, gramáticas, roles, poner en crisis el lugar en que la sociedad ha puesto al docente y de alguna manera éste ha aceptado estar. A veces es cómodo en el tipo de sociedad que hemos descrito, en la sociedad del rendimiento, sacar al que el docente se quede en ser objeto del derecho a la educación, que es ser objeto de formación. De hecho, estamos en una sociedad con una estética de lo pulido, plantea el mismo autor que nombrábamos anteriormente, Han, ¿no? Una estética de lo pulido que implica limpiar, eliminar la negatividad. Y si queremos construir colectivamente va a implicar siempre que haya un otro, con el tener que llegar a consensos, discutir, a veces renunciar, a veces poder argumentar. Y no estamos en una sociedad que parece favorecer este tipo de cuestiones. Y sin embargo, es el docente el que debería estar formado más que nunca en este tipo de cuestión. Porque debe ser protagonista, es sujeto protagonista. Porque el derecho a educación no se trata solo de acatar lo que nos ofrece, sino por el contrario, el docente tiene una cuota de responsabilidad en la garantía de la educación de los niños, jóvenes y adultos que se presentan como estudiantes. La posibilidad de visualizar mundos, de desplegar potencialidades, debe estar garantizada por procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad, válidos, que el mismo docente lleva a cabo porque se ha formado para ello. Por eso, el mismo derecho a la educación reclama docentes que se pongan a la altura del conflicto. Es verdad que el sistema a veces nos obliga a formarnos en otras cosas, pareciera, pero es necesario que si el docente hace este clic, si el docente encuentra este lugar, esta posibilidad de convertirse o de terminar de establecerse como productor de saber profesional, como autoridad en lo que respecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, probablemente pueda empezar a ingresar
en una nueva lógica que motorice también nuevas respuestas por parte del Estado. Si queremos garantizar el derecho a la educación, tenemos que convertirnos en sujetos de nuestra propia formación para poder asegurar que lo que acontece en las aulas o en cualquier otro entorno, en cualquier otra posibilidad de entorno en que nos encontremos con los estudiantes, sea significativo. Quiero que pensemos la pregunta.